Este programa es una producción de Evil Noise, proyectos sonoros que expanden horizontes. Presentado por Chavos Tristes. Bienvenidos una vez más a este programazo. ¿Es programa, Rugo? ¿Mande? Es programa. ¿Qué somos? Es programa, no sé qué somos. Somos una... Miren, somos algo, no sabemos. Pero somos algo y les gusta al parecer lo que hacemos por alguna razón por que no entendemos. Por alguna extraña razón tenemos mucha audiencia, pero no saben ni por qué. Pero muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en La Clandestina. Es un honor para nosotros hacer de nueva cuenta este programa para, obviamente, todos nuestros escuchas. Hoy tenemos dos invitados muy, muy especiales, pero primero, antes de que cualquier cosa suceda, Rugo, preséntate porque siempre es bueno presentarse. Siempre es bueno hacer la presentación. Ajá. Voy al templo, dices. Voy al templo. Estamos pues muy contentos de recibirnos ahora de recibirnos, dije. Estamos contentos de recibirnos nosotros solitos. Mismos. Sí, claro. Que ahora ya pues la clandestina internacional, manos. Ya es la clandestina internacional con dos grandes invitados, originarios de Chile, pero radican en Francia. Pues que se presenten ellos mismos, mano. Tito y Florencia, grandes amigos, pero pues bueno, que se presenten ellos. Les dejamos la palabra. Venga. Bueno, gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí en La Clandestina. Y sí, somos Tito y Florencia. Tenemos un colectivo de arte que se llama Ritual Inhabitual. Y justamente es el trabajo que estamos haciendo con el colectivo que nos trajo a Cherán, que fue el lugar donde nos conocimos con Rugo, en efecto. Ese Rugo tan amiguero. Gracias también por la invitación. Me llamo Tito. Mis padres son chilenos, pero la verdad es que yo nací en Francia. Okay. En la época de la dictadura se fueron en el año 73, cuando Pinochet salió a cambiar el país, y entonces se tuvieron que ir, y mis padres llegaron con dos hijas y yo fui el tercero y nací en Francia por temas políticos. Ok, súper. Sí. Está genial. Pero antes de que pasemos a cualquier cosa, pues estamos patrocinados por esta bonita cerveza que está aquí, que ustedes no la van a probar porque es exclusiva para nosotros. Para los que escuchen La Clandestina. Sí. Pues la Amargura, Rugo. La Amargura, presentados por Evil Noise y la Amargura Taproom Bar. Está muy buena. Que es una cerveza muy chula. Pero en fin, muchísimas gracias, Andrea, por darnos el espacio de nueva cuenta aquí en La Amargura. Y Tito, Florencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dos grandes exponentes del arte en Le estamos Francia robando un ahorita. poco de su tiempo, pero no, con las lluvias estamos todos ahí. No podemos hacer fotos ni grabar mucho, así que nos viene muy bien estar aquí hoy día. Súper. Nos quieren platicar un poco de qué es lo que hacen. Sé que tengo entendido y lo que he visto de su trabajo desde taxidermia, fotografía, video, el arte visual, y también un poco o mucho de taxidermia, de los trabajos que... Eso es lo que más me llamó la atención a mí cuando revisé la página y todo, la taxidermia. Así que, bueno, los dejo que... Eso, o sea, es mi oficio. Yo soy artista visual, pero justamente el arte visual y mi interés por la historia natural me llevó a aprender la taxidermia hace aproximadamente 15 años o más, y fue la taxidermia la que probablemente nos vinculó y empezó a generar trabajos entre los dos. Como tú bien dices, nuestro colectivo hace un trabajo muy pluriforme, porque los dos somos artistas multidisciplinarios. Tito es cineasta y estudió filosofía, y también es artista visual, es fotógrafo. Yo soy taxidermista y artista visual y fotógrafa. Entonces siempre estamos haciendo proyectos que son híbridos en su naturaleza. Pero fue la taxidermia la que nos... Pero cuéntanos un poco cómo empezaste la taxidermia. ¿Me vas a entrevistar tú? Sí, aquí tú puedes hacer, aquí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Un pequeño paréntesis. Sí. Tengo entendido que, o una nota que leí, que eres la única taxidermista de otro país trabajando en el Museo de Historia Natural de Francia. Sí.
Muy eso bien. es verdad. Igual yo soy tengo un estatus también un poco extraño porque no soy funcionaria. Clandestina. Clandestina soy con bastante este programa. clandestina. Eso es lo más importante. Pero llevo 10 años ocupando los ateliers del museo. Y me integré como artista visual y aprendiz de taxidermista. Yo empecé a la taxidermia en Chile, pero como es un oficio tan raro que no tiene como un marco pedagógico, empecé con el taxidermista del Museo de Historia Natural que me adoptó como aprendiz y hice lo mismo en Francia. Cuando me fui a Francia a los 27 años fui a tocar la puerta del Museo de Historia Natural y me adoptaron. Siempre he hecho eso un poco. Yo siempre hablo como de parasitismo artístico. Sí. Pero en el museo hice lo mismo. En el Museo de Historia Natural me adoptaron y me quedé aproximadamente 10 años. Ahora ya estoy un poco alejándome de él porque necesito tomar nuevos rumbos, pero... Sí. Pero siempre es parte de una influencia, o sea, ha sido una influencia enorme en mi trabajo. Sí, muy bien. Ok, súper. Pero resulta que yo antes de conocer a Florencia había filmado unos taxidermistas porque trabajé bastante en teatro y muchas veces los artistas igual tienen una fascinación por los animales embalsamados. Entonces como que siempre para poner algo raro, ¿no? Como que dicen, ya traigan un bicho ahí muerto y embalsamado. Entonces fui a visitar a unos taxidermistas y me di cuenta que en Europa y seguramente en Estados Unidos el inicio del oficio también tiene que ver con la cacería. Entonces muchos cazadores quieren ver las cosas que cazan y aprendieron algunos a naturalizar los animales. Y por otro lado, lo que hace Florencia y la institución por la cual trabaja es el polo opuesto, ¿no? Que tiene un tema mucho más de educación, de sensibilización, de científico, digamos. Sí. Decir que en esos países no... Antes, cuando empezaron a colonizar el mundo, se fascinaban por los animales exóticos. Entonces, cuando venían a América, lo más increíble es cuando traían estos pájaros, estos papagayos y qué sé yo. Y cuando iban a África, claro, lo mejor era traerse un león. Entonces, como que eso probaba. De hecho, extrañamente, los reyes ingleses siempre tienen como unos leones, ¿no? Sí. Ricardo, corazón de león. Y no hay nunca hubo ningún león en Europa. Pero eso probaba la fuerza también de la potencia del Estado, ¿no? Sí, Entonces, era como para sentirse superior incluso. Exactamente. Una forma de superioridad. El animal más inaccesible hay que poder cazarlo y tenerlo en tu patio. O sea, aquí se ve también con las nuevas modas de los narcos que tienen animales, tigres y no sé qué. Sí, no, No, sí, yo estoy Sinaloa había pensando un realmente tigre quedarme en bebé. Michoacán y hacerme una lana increíble. Bueno, supimos que había... Trabajando para ese tipo de cosas. Claro. Supimos que hay un taxidermista de Cherán que había sido contratado para hacer un caballo de una de estas personas que quería mucho el caballo, pero da miedo que si se equivoque... Así, ¿no? Sí. Ay, mano. Cuidado con... Mira cómo te quedó esa pata, dice. Mira, esta pata no está así. Está más flaquita de lo que era. Bueno, de ahí las famosas anécdotas de los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Ujú. No. Estoy sin duda de su zoológico, en realidad, ¿no? Pablo Exactamente. Escobar, en Tito le dicen Pablo Escobar en Chile. Se parece a Pablo Escobar. Le dice, ¿quién te dijo el chipo, no? Que te pareces a Pablo Sí, en Escobar. algún momento me dejé en bigote y una camisa floreada y después me afeité porque ya el problema era mayor. Súper, está genial. Tito, ¿tú qué haces? Bueno, yo... ¿Qué haces, mano? ¿A qué te dedicas? Sí, ¿a qué- Yo qué te estoy dedicas? hago películas, soy director de cine. Paralelamente al proyecto que tenemos con Florencia, porque el proyecto con Florencia está tomando bastante espacio también en nuestra creatividad, pero repartimos el tiempo, así como ella va al museo a trabajar en taxidermia, yo hago películas. Trabajo en diferentes ámbitos, la verdad es que he hecho de documental, ficción y cine experimental. Creo que partí más bien por el cine experimental porque vengo de las artes plásticas, entonces evidentemente el video en las artes visuales fue una explosión desde los años 60, la utilización de los artistas conceptuales, ¿no? De la utilización del video y las instalaciones y ese tema que fue por la primera puerta de entrada que yo tuve de entrar al cine, porque la verdad es que no vengo de una familia que tenga muchos conocimientos cinematográficos. ¿Tú cómo ves ese reflejo de en un país europeo? Que estas corrientes y estos movimientos llegaron desde los 60
y aquí especialmente México y aquí en la meseta apenas estamos experimentando con ese tipo de cosas. ¿Crees que hay un retroceso enorme en las cuales son las prácticas artísticas que se llevan a cabo en Europa a las de aquí, de México? Si hay un retroceso como de años, décadas incluso. No sé. ¿O crees que es diferente? O sea, para ser humilde, no creo que conozca suficientemente la historia del arte contemporáneo mexicano, pero yo pienso que el video él mismo ha tenido como periodos de auge y periodos de saturación, que ha hecho que hemos ido hacia él y también nos hemos alejado, ¿no? Entonces tengo la impresión que hay como un juego de yo-yo de la fascinación que tienen los artistas por el video hasta saturarlo y dejar ya como que la gente ya se hasteaba de ver los videos, porque todo era video, y en la danza hay video, y en la ópera hay video, y en todo. Entonces como que ya a la final es como que el director se pierde un poco en las artes visuales cuando son múltiples, como en el teatro, como en la danza o en la ópera, porque trabajé bastante con directores de teatros y de danza contemporánea que ocupaban mucho el video, ¿no? Y se sentía que el problema de la obra muchas veces el video venía como a paliar un miedo al vacío o como la necesidad de sentirse contemporáneo, ¿no? Entonces yo tengo más la impresión que tiene como un estigma de lo contemporáneo que te da como una estabilidad personal, pero que no forzosamente tiene un sentido artístico, ¿no? Sí. Entonces siento que no puede haber retroceso en ese sentido, porque en el fondo no es un arte muy maduro, creo yo. Ha madurado en muchos periodos. Por ejemplo, creo que el primer periodo, gente como Vito Acconci o los verdaderos primeros artistas visuales, Naumann también, de los 70 en Estados Unidos, sí. Bueno, en Chile tenemos uno increíble que se llama Juan Downey, que hizo un trabajo con los indígenas. Él se fue a vivir a la selva con los Yanomamis durante un año. Y él se fue con su hija y su mujer y estuvo filmando, y tiene unas obras muy importantes en ese periodo, donde son gente que realmente, creo que en los 70 sí hubo una verdadera cohesión entre lo que se quería y lo que se hacía. Creo que ahí llegamos. Había como más coherencia. Había una coherencia total, porque además el mundo televisivo estaba como en auge también, se estaba buscando, no habíamos llegado a la saturación de la tele. Sí. Entonces siento que ahora estamos en un periodo un poco similar por el tema del internet y de los teléfonos, ¿no? Pero un poco más tonto a la vez. O sea, no tengo idea cómo quizá hay más, claro, hay una proliferación de formas, pero hay justamente muchos tipos de contenido, y eso es la riqueza de. Claro, yo creo que en este momento. Del medio, ¿no? En este momento lo más interesante es también que yo creo que hay un quiebre generacional. Porque las personas que tratan de utilizar las redes, que tienen pasado los 40 o pasado los 50, que son los artistas confirmados, que en realidad los artistas confirmados tienen que tener más de 55, porque los otros son pasos nomás. No creo que lo abordan de la misma manera que un joven que sí nació con el teléfono celular en las manos. Entonces hay como también una caducidad de la generación, porque siento que algunos artistas lo quieren ocupar, pero que no lo entienden del todo. Porque creo que no vamos a entender. No, yo personalmente no nací con internet. Tuve mi primer mail creo que a los 20 años. Yo tengo 43. Y o sea, ahora cuando hablo con los jóvenes era como: cuando tú naciste había Facebook, pero no había WhatsApp. Y era como, bueno, ¿cómo pudiste vivir sin WhatsApp? Y era como que toda esta cosa... Y ahora ya Facebook es para los viejos y onda, todos están con Instagram. Entonces, el problema es que igual somos adictos al teléfono aun cuando no nacimos con él. O sea, es una herramienta tan poderosa y tiene un poder probablemente tan fuerte que... Pero volviendo al tema del videoarte, yo creo que en los 70 fue un periodo largo en que realmente se entendía la utilización del video en sí. Significa la observación de la gente, el miedo del gran hermano, de Big Brother y todo eso, que era que se veía venir, pero se tuvo el tiempo de procesar. Ahora como que el tiempo del proceso es cada vez más rápido, entonces no deja el tiempo de asimilación, no tenemos un tiempo de crear una filosofía, un entendimiento de las cosas que nos están llegando, porque tenemos que estar pensando en una nueva. Entonces la gente que tiene el tiempo de extraerse para poder tratar de analizar, ya como que tiene una cantidad de información que les llega, que yo creo que
puede haber sido una de las razones por las cuales yo pienso que los artistas en esa época sí, cuando utilizaban el video, lo tenían bien clarito el cómo y el por qué y cuál era el objetivo de su producción, ¿no? Y la obra se veía como superior en ese sentido, ¿no? Porque no se parecía a nada de lo que se estaba haciendo en vivo y en directo, ¿me entiendes? Sí, Pero sí, imagino que la primera vez que se pudo salir a la calle con una cámara tenía que ser una locura en la vida de la gente. Sí. Ahora con el teléfono, o sea, esa pregunta ya es como, ¿no saliste con el teléfono? Sí. No tengo cargador. Es muy interesante esa cuestión. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando estaba revisando lo de sus trabajos y todo esto, ¿cómo integras la taxidermia a tu obra, a tu arte en realidad? Es que la verdad que con los años de practicar me di cuenta que no había realmente una dicotomía entre mi práctica artística y la taxidermia, que la taxidermia en sí podía asumirlo como un acto ritual que me permitía asimilar la complejidad de la biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Y que podía permitirme jugar gracias a mi subjetividad que viene de la herencia de las artes visuales. Entonces se transformó como en un terreno de práctica y de juego en donde a veces me doy la libertad de cambiar las formas, de jugar con los reinos, de intercambiar roles, de también quizás filosofar sobre el rol del taxidermista y el rol del animal y todas estas contradicciones que se dan en el campo del trabajo, que son el cuerpo animal y bueno, nosotros también somos animales, yo me considero profundamente animal, pero entre lo muerto y lo vivo, entre lo inanimado y lo animado, o sea, hay muchas cosas, pero es algo que evoluciona. Y es verdad que es una pregunta que siempre me hacen porque la taxidermia hoy día se ha abierto un poco más hacia la práctica artística, pero viene de un contexto científico. Sí. Y sobre todo yo la practico muchísimo desde ese contexto porque, como decía antes, me interesa parasitar las instituciones científicas como para poder jugar justamente en ese terreno, ¿no? Una base científica, pero también te da mucho para poder experimentar con tu expresión artística. Lo que fue interesante encontrar a Tito en 2013 y hacer esta alianza creativa fue que gracias a su medio, que es el video o el cine, empezamos a hacer todo un archivo, o sea, como que nos propusimos sin quererlo a empezar un archivo que diera cuenta del proceso de la taxidermia, que es algo que en realidad existe muy poco, porque siempre estamos viendo el resultado y siempre estamos como quizás demasiado influenciados por lo que el cine o la literatura ha hecho con la taxidermia, dándole esta aura un poco oscura, ¿no? Sí. Y con Tito quisimos un poco tirar una luz más cenital hacia el proceso y decir que bueno, que es un proceso complejo donde no solamente el animal es importante, sino la persona que lo prepara y cuáles son las dinámicas entre estos dos cuerpos, ¿no? Sí. Entonces empezamos a hacer un archivo sobre trabajos que en esa época se me encomendaron, como, no sé si lo viste, el video sobre la serpiente de 6 metros que había muerto en el zoológico del Jardín de Plantas, que es uno de los sitios del Museo Natural de París. Y bueno, tratar de develar ese lado también. Pero creo que hay un tema acá también que nos interesaba y que ahí nos encontramos, que es con el tema del ritual. Y de una cierta manera lo que dijo Florencia al principio, que es decir, este es un oficio que se aprende de maestro a aprendiz, que es una manera antigua de funcionar y que aquí tienen un sistema, digamos, de uso y costumbres que hace que también las personas mayores todavía quedan así como con ese rol, ¿no? Como un respeto de que decir, hay cosas que aprender de ellos y en el fondo es un orden natural de transmisión. Sí. Entonces, en estos tipos de oficios que podrían tender a desaparecer, creo que fue una de las primeras cosas que nos dijimos que va a pasar con este oficio, porque bueno, aparte de los cazadores que siempre se van a quedar, igual está cada vez más complicado el tema de la caza. Sí. El tema de los zoológicos va a seguir siendo un problema, capaz que algún día van a desaparecer probablemente también. Tiene que ver con que la relación con el animal también se está aseptizando cada vez más, ¿no?
como hoy hay una mirada muy crítica hacia la utilización del cuerpo del animal en todas sus formas, hablo desde la alimentación hasta culturalmente, es probable que muchos vínculos se pierdan porque estamos condenando muchas prácticas también que se dicen tradicionales, Sí. pero que hoy las cuestionamos porque el mundo está cambiando, ¿no? Los paradigmas van cambiando. Sí, claro. Entonces la taxidermia corre ciertos riesgos en el sentido de que, por ejemplo, yo al trabajar en el Museo de Historia Natural de París tengo la posibilidad y la gran suerte de poder tocar animales o trabajar con animales exóticos y silvestres. Pero si no estoy en ese contexto, no voy a tener nunca el derecho de trabajar con un león, por ejemplo, Sí. que son animales protegidos. La mayoría de los animales están protegidos por las leyes locales Sí. y no podemos hacer lo que sea con ellos. Entonces, claramente es un oficio que va a estar cada vez más como enmarcado dentro de la ley. Y eso es lo que probablemente lo puede llevar a desaparecer en algún momento. Sí. Lo bueno es que justamente hay muchos artistas hoy día que están interesando a la taxidermia como una práctica, creativa, filosófica, etcétera, que nos pueda acercar al animal de nuevo o de otra manera también. Lo que veíamos en esa época también era que, por ejemplo, en Estados Unidos se hace cada vez más comprar un cuerpo del animal antes de embalsamarlo. Sí. Y que las máquinas 3D estaban como que viniendo a revolucionar un poco el sistema, porque en el fondo dijeron, pero esta es la papa, porque el taxidermista, que no era muy buen escultor, dice, pucha, me compro la cabeza ya. Entonces hay tiendas que se especializan en vender este tipo de productos, aunque después se dieron cuenta que sea como sea, un buen taxidermista tiene que ser escultor igual. Sí. Pero- A eso, perdón, a eso iba mi pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo les había afectado la tecnología, todo lo que ustedes dos hacen, tanto en el cine y todo esto, como la taxidermia? Sí, nosotros El es arte como divertido, tal. pero yo creo que uno de nuestros puntos en común donde más comulgamos, porque igual hacemos trabajos diferentes, trabajamos con la imagen los dos, pero es nuestro amor por los procesos. Y creo que en ese sentido como que tenemos mucho más afección por lo análogo más que lo digital. Sí. Entonces, por ejemplo, las fotografías que hacemos son todas con película, o sea, son todos con negativo, Sí. que hace que el trabajo sea mucho más peligroso y emocionante también, Sí. porque no está esa inmediatez. Por ejemplo, cuando venimos acá y sacamos fotos en Cherán del proyecto que estamos haciendo, hacemos fotos durante 2 meses y no tenemos idea si salieron o no salieron. Sí, sí, Ahora sí. las mandamos por DHL a un laboratorio en Francia para que los revelaran, y todo puede perderse en cualquier momento. Sí, o sea, sí, sí. hay como que constantemente nuestro trabajo y nuestras elecciones nos han hecho entender que, o sea, nos ponen en contacto como con la fragilidad de las cosas, ¿no? De la Sí. materia. Y eso claramente es parte importante de lo que nos motiva. Sí, su proceso. Sí, y probablemente, claro, es como construir la memoria teniendo conciencia que la estás construyendo. Sí. Sí, yo creo que es eso. Bueno, y viniendo acá pasaron varias cosas, porque así podemos... Así como para adentrarnos poner en al contexto mundo también, de Cherán. para que vengan Cuando también nosotros, toda esta relación con México se inició con una exposición que hicimos en Francia, en un museo que se llama el Museo del Hombre, que es un museo de antropología, que es como el que ustedes tienen en Ciudad de México. Tan lejano. O el Dr. Tito también puede ir a Cherán ahí. Que tiene una sí. pieza. Y un mexicano se acercó a nosotros y nos dijo, bueno, felicitaciones por la exposición, me gustó cómo trataron el tema, era con una comunidad indígena del sur de Chile y de Argentina que se llaman los mapuches. Y hicimos un trabajo durante 5 años en esta comunidad y que esperamos va a terminar este año con la salida de un libro. Y este señor mexicano nos dijo, yo les quisiera hablar de algo y no sé si tienen tiempo, juntémonos, porque yo estoy hace 25 años que hago una tesis sobre un ritual que tiene lugar en Michoacán y creo que ustedes podrían hacer algo con esto y ojalá poder terminar con una exposición como la que están haciendo ahora. Ya, perfecto, nos invitó a comer. Siendo mexicanos estábamos contentos, sabíamos que iba a cocinar algo bueno. Y llegamos con una botella de tequila y nos empieza a contar la historia del Corpus. Y para nosotros fue una explosión.
o sea, nunca habíamos escuchado una historia tan increíble que reuniera temas que a nosotros nos interesaban, ¿no? Primero por la avispa, pero sobre todo también después cuando descubrimos que además ponían animales arriba de las cataracuas y no entendíamos por qué. O sea, todo visualmente y espiritualmente era como una explosión de lo que a nosotros siempre nos había interesado, ¿no? O sea, el tema político vino realmente después. Nosotros nunca nos contaron, este señor no nos habló. Fue súper interesante porque Cherán no lo descubrimos desde el levantamiento, sino que desde el corpus. Y el corpus como expresión primaria de la cultura cheraní también, porque es el ritual más antiguo que tienen. Y solamente siguen el ritual del corpus de Cherán, o se han investigado a la mayoría de los corpus que se hacen en la meseta. Solamente Cherán. Como que la verdad que este proyecto es como una especie de cartografía del territorio, ¿no? Con diferentes capas y con diferentes formatos. Como que lo que hacemos son levantamientos del territorio en el sentido de que nos interesa documentar y aportar desde nuestra subjetividad de la experiencia del territorio una mirada hacia Cherán y su relación con el bosque. Porque en el fondo, claro, lo que Tito decía era que nuestro proyecto anterior de alguna manera forjó una manera de trabajar de ritual inhabitual. Y esa manera de trabajar tiene que ver con hablar de comunidades humanas que tienen que están, digamos, defendiendo su territorio y que se enfrentan a conflictos medioambientales que tienen que ver con problemas políticos. Finalmente, en el caso de los mapuches, es que el territorio conocido como territorio mapuche está invadido por empresas forestales que están cultivando eucaliptus y pino. Y eso nos hizo de alguna manera mucho sentido continuar ese proceso de trabajo documental acá en Cherán, porque era una comunidad que había defendido el bosque del narcotráfico, ¿no? Venían como en una expresión totalmente artística y después vieron que tamén esa misma era política. O sea, imagínate a qué punto éramos, ¿cómo decir? ¿Cómo se puede decir? Naif. Inocente. Que nuestro primer proyecto era que la Florencia diera clases de taxidermia a los panaleros después del corpus. Es que lo que pasa es que... No, pero hay que decir... O sea, ahora era un error. Bueno, no sé, es que yo no quiero entrar a juzgar el uso de animales en prácticas tradicionales. Puedo no estar de acuerdo, pero no es importante si estoy de acuerdo o no. Pero no es verdad, además, porque sí estoy dando clases de taxidermia. A Giovanni. Con una víctima del corpus, un pequeño coyotito que murió después de... En fin. No, en fin, la historia fue así. Vimos un coyote en el corpus y era un coyotito tan lindo que el Giovanni le dijo al señor: oiga, señor, ¿y este coyote se le va a morir seguramente? Sí, le dijo. Entonces, si se le muere, ¿usted me lo traería? Claro, le dice. Giovanni no va a estar Pasan feliz 3 con tu días. historia. Bueno. Y dice, sí se me murió. Aquí está tu coyote. Aquí está su coyote. Y llama a la Florencia y le dice: oye, Florencia, llegó el coyote. Bueno, congélalo. Ya fueron y lo congelaron y no sé qué. Echen el refri de su jefa, el Giovanni, de seguro. Al lado de la Nacatamala. Entonces ahí empezó la historia cuando entendimos que en realidad... No, pero lo que es interesante, broma aparte, es como estamos haciendo un trabajo documental, no podemos solo pensar en venir a absorber cosas, sino que la idea es como que se genere una colaboración. Para nosotros es súper importante poder trabajar con la gente. Entonces, ya sea aportando un conocimiento o haciendo circular conocimientos, ¿no? Por ejemplo, parte del proyecto es trabajar con bordadoras de Cherán, porque nos dimos cuenta que en el levantamiento el grupo Mujeres había sido fundamental. Sí. Jóvenes y mujeres fueron como portadores del levantamiento, ¿no? Y que por eso mismo era importante traer a las mujeres a la primera línea de por lo menos de lo que es la historia misma política del levantamiento. Y qué mejor que hacer eso que con el bordado, que es un oficio totalmente femenino y que podía ser una herramienta para poder contar esa historia. Entonces les pedimos a un grupo de mujeres que tienen recuerdos con ese día, que bordaran sus recuerdos en Punto Cruz. Y esas son
una serie de acciones que tratamos de activar como para generar colaboración también y no solo venir, ¿no? Porque bueno, el trabajo documental es un trabajo que donde documentalista y documentado se tienen que retroalimentar, creo yo. Sí, claro. Es muy importante. Bueno, creo que la experiencia que tuvimos con la comunidad mapuche también fue un primer paso, pero la verdad es que para nosotros México es totalmente otro continente, es otra manera de pensar, es otro país y sobre todo es como el hemisferio norte, ¿no? Nosotros realmente estamos al sur y creo que cuando hablamos de comunidad indígena en el sur de América todavía se tiene esta visión como de que un mundo aparte, ¿no? Acá cuando se habla de comunidad indígena no podíamos imaginarnos que estábamos como totalmente a las puertas de Estados Unidos. O sea, aquí todo el mundo va a Estados Unidos y están escuchando rap y tienen camisetas grandes y como que se visten con baggy y la gorra del LA y qué sé yo. O sea, así es, Ruco. El que se compra el coche con los parlantes más grandes. Con unos rinesotes. No, es la paradoja más increíble. O sea, para nosotros fue impresionante estar pisando. Claro, exactamente. Y estar pisando una comunidad indígena sabiendo que en realidad está hiperconectada con el resto del mundo. Hay cholos, dice. No, esta comunidad hay cholos, dice. Aparte que México es como un ejemplo en toda Latinoamérica, porque en el fondo, por ejemplo, la palabra indígena en Chile es una palabra muy mal vista. O sea, los propios indígenas no dejan que los llamen indígenas, porque para ellos es ¿cómo decir? Un insulto. Y la diferencia de aquí que es como un orgullo que... Exactamente. El tema es que también la diferencia es el porte del país y el porte de las civilizaciones que estuvieron antes que llegaran los españoles. Entonces hay un cierto orgullo desde la parte incluso de los colonizadores, porque quedaron, yo creo que impactados y se sintieron ridículos cuando vieron los sistemas de canalizaciones, bueno, las calles, o sea, cómo recogían las basuras. O sea, estaba todo tan bien organizado en las ciudades grandes de acá que hay escritos de curas del 1500 y tanto diciendo, o sea, en este punto no le tenemos nada que enseñar porque las ciudades en Europa son un asco. Uno más, o sea, traer enfermedades. Exacto. Entonces, en el fondo en Chile no teníamos ese comparativo, ¿no? Entonces el tema de los indígenas quedó con esa violencia primaria que nunca se salió y que en el fondo aquí tengo la impresión que persiste y sigue, y de hecho hay presidentes que tienen nombres Cuauhtémoc. O sea, en Chile el día que un presidente de la República se llame Lautaro, o sea, es que va a haber una revolución, porque no existe. Las calles, los clubes de fútbol, no sé, todo pueden tener nombres indígenas acá. En Chile, o sea, olvídate que hay un club de fútbol que tiene y es para contar. O sea, en el fondo, la cotidianidad de lo indígena en la realidad chilena no existía hasta el levantamiento social de hace 2 años. Del 2019, cuando hubo esta... Sí, ahora claramente una reivindicación de lo mapuche. Que este levantamiento de hace 2 años, sí fue una reivindicación total, como lo que están platicando de ser indígena desde los mapuches, todo. Yo creo que por fin hubo una unión de un lazo entre las clases obreras, que lo voy a llamar así como de un poco marxista y materialista mi lenguaje, pero lo voy a llamar así, digamos la clase humilde. Tú dale, aquí se acepta. Aquí se acepta, oye. Aquí este podcast es anarcosindicalista. Bien, entonces somos amigos, compadre. Bueno, en ese sentido, yo creo que hubo tal humillación del racismo clásico del sur de América por la clase dominante, que siempre fueron colonos de primera o segunda generación, de que la clase obrera siempre escondió su lado indígena, ¿no? Entonces los cambiaron los apellidos y entonces se notaba por la cara que no podían ser españoles puros, pero que... Mírame, dicen. Mira mi cara. Pero hacía que ellos mismos eran racistas con los indígenas. Entonces, como que por fin creo que lo que pasó en ese momento fue unir caos diciendo, pero en realidad somos víctimas del mismo sistema y en realidad te voy a reconocer a ti como más que como indígena, como un hermano de... Sí. Oye, mi hermano, si a los dos nos están machacando de la vida. Exactamente. Bueno, y también yo creo que hay una corriente de pensamiento mundial de reivindicación por supuesto, estamos en una época del ser humano de los orígenes, ¿no? Como que tuviéramos que un poco poner el freno a esta mundialización desenfrenada y volver a ciertos valores del pasado. Bueno, y en eso entra también... Los artistas estamos lidiando con un tema central
por lo menos en el arte contemporáneo, digamos, actual, y lo cual nosotros estamos confrontados porque para poder sobrevivir tenemos que escribir lo que planteamos para poder encontrar fondos, ¿no? Entonces cada vez te confrontas a una comisión de gente que lee lo que estás diciendo para poder ayudarte. Y hoy día estamos en un momento en que el postcolonialismo y justamente las reivindicaciones desde los artistas, desde las comunidades, para recuperar obras de los grandes museos europeos que fueron saqueadores del El penacho de Moctezuma, mano. constituidos en la época del colonialismo europeo, pero que es del siglo XIX. Sí. O sea, también es difícil de no contextualizar, porque por ejemplo en Francia, en Chile tienen mucho odio por los museos de Francia, porque tienen precisamente un moai de la cultura Rapa Nui, tienen el cráneo de un cacique mapuche, entonces dicen, oye, estos franceses que devuelvan sus piezas, ¿no? Y en África hay un enorme movimiento de correcto, gente que está pidiendo que las obras vuelvan. De restitución. Y todos los presidentes que asumen dicen, bueno, vamos a pensar la restitución. Entonces, el tema de la institución en sí es lo que en realidad todos los artistas ahora tenemos que tener consciente cuando estamos trabajando en nuestros trabajos actuales, digamos. Pero sobre todo cuando tú vas a trabajar con comunidad indígena. Entonces, en este caso para nosotros es muy delicado, porque todo el mundo dice, bueno, entonces a ver, ojo con el colonialismo, ¿por qué te estás yendo allá? ¿Qué quieres tú? ¿En qué posición te vas a poner? Ojo con la apropiación. O sea, más que apropiación, claro, más que apropiación cultural es como hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros tendríamos más derecho de hablar de la historia de un pueblo que el pueblo en sí mismo, ¿no? Sí. Pero correcto. es un, claro, o una comunidad, porque vale por los géneros, vale por los gays, vale por los lesbianos, o sea, vale por todo, ¿no? Como que cada uno tiene que empoderar su comunidad y hablar de ella para defender. O sea, si no eres una minoría, es súper complejo, como es una trampa, ¿no? O sea, porque una cosa es abrir espacio hacia las minorías, pero que eso no signifique que se cierren los espacios a las personas que tienen otra cosa que decir. Es que creo que en muchas corrientes artísticas lo ven y es como lo más notable, pero hay un chingo de cosas en las cuales están explotando a más no poder de tu territorio. Como ese cohete. Como ese cohete. Que ni siquiera te tomas el tiempo para poder pensarlo, ¿no? Y si vienen como extranjeros y dices, ay, pues es que con ellos, ¿no? Y que vienen a hacer una investigación como tal y que vienen a proponer. Lo que pasa es que vienen a aprender y también a proponer algo, a diferencia de muchos incluso... Es un intercambio. ¿No? Es un intercambio y es un aprendizaje mutuo, a diferencia de muchas empresas que en realidad nomás lo que vienen es a joder. Y ni siquiera se tocan esos temas, ¿no? No se puede. Sí. En ese sentido, como yo creo que una de las herramientas que nos sirve para nuestro propósito y ir en ese sentido que tú dices, es pasar tiempo en los lugares. Por eso nuestros proyectos tienen tiempos de realización bastante largos y implican muchos viajes. Para la familiarización con sí, el territorio. Porque uno no puede hablar de algo si es que no ha sido tocado por esa cosa. Y si tú mismo no lo conoces, no te interpela, no te pone en peligro en tus propias creencias, no te desestabiliza. Como no puedes ser un buen documentalista si tú llegas a un lugar y sales de ese lugar de la misma manera en que entraste. Forzosamente las experiencias te cambian. Y esa permeabilidad es como lo que más, o sea, creo yo, es como la joya del documental, de un buen resultado finalmente. Que sea sensible, ¿no? Súper. Perdón, yo tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál es el equipo de fútbol que dices? ¿El Colo-Colo? El Colo-Colo. ¿Colo-Colo? Sí, ok. Colo-Colo. Perdón, es que se me quedó en la cabeza Colo-Colo eso. es el nombre de un cacique. Perdónenme meterse en su plática. Perdónenme mi gusto por el fútbol, pero es el Colo-Colo. Súper. Perdón, era precisamente... Que extrañamente era el club de Augusto Pinochet. ¿Sí? Ok. No, es porque a él le gustaban las cosas populares, ¿no? Por ejemplo, el circo, extrañamente, la otra vez tuve una gran discusión con un artista de circo. Él defendió al circo como ningún presidente defendió al Una circo. forma de reivindicarse, ¿no? A final de cuentas. Sí, lo que pasa es que hay un tema popular. Ok. Que es como, era el arte que era accesible a todo y que además trae, digamos,
alegría a la familia y es como... Trae de todo un poquito. Claro, entonces, y en el fondo siempre ha sido el pariente pobre, ¿no? Porque llegan con nada y se instalan. todo dan matanzas, vuelta y- dice. Sobre todo matanza. Bueno, los mexicanos tienen mucha influencia, el circo mexicano tiene mucha influencia en el circo chileno. Ok. Y resulta que lo estaba conversando justamente con un alemán, que era un payaso muy importante que conocí trabajando hace poco, y me dijo que pasó exactamente la misma cosa en la época de los nazis. Hitler le encantaba el circo. Y como hablamos de socialismo, pero es nacional, ellos le pusieron nacionalsocialismo y fueron lejos con el socialismo, tan lejos que ya no era el socialismo, pero Correcto. sí, la base era tratar de hacer como una cama, ¿no? Donde la clase media se volviera, o sea, la clase baja se volviera una gran clase media y esta Alemania fuera como una gran familia, ¿no? Ese era el punto uno. Entonces el circo dice que protegieron tanto a los artistas de circo que cuando ya entraron los rusos, hay una escena, parece surrealista, fantástica, que uno de los circos más importantes salieron con todos esos caballos blancos arrancando por las calles con todos los animales para ir a esconderse y ser protegido como en otra ciudad. Y en el fondo, el artista de circo, como pasa, tampoco se compromete, ¿no? Entonces no había como esta cosa política de... Entonces, bueno, no sé por qué llegamos a hablar de No circo. tengo idea. Está bien. Tú date, Tito, está bien. Y venimos. Libérate, Continúa, Tito. Tito. Por eso no Oye, tenemos, oye. por eso no tenemos guión en este programa, es así como caiga. No, y la cabeza de Tito, además, Y la cabeza que de es Tito, como ya estábamos un en el pulpo. año 70. Sí, no, yo... Bueno, no, digo que el arte está ligado también al poder de alguna manera. El arte cambia Bueno, según no, la, que está en la cabeza del conclusión poder. era que a los dictadores les gustaba el arte popular. Que les gusta el circo, según tengo entendido. Circo romano. Sí, a final de cuentas es una forma de reivindicarse, ¿no? Con el pueblo. Por supuesto. Tener estas... Con el pueblo que el dictador quiere. claro, con el pueblo que el Con dictador el- quiere. A final de cuentas, tener como No estas... para todo el pueblo. Estas armas que no son de fuego, sino que otro tipo de armas para ser aceptado dentro del mismo lugar, ¿no? Como el fútbol. Como Sí, el fútbol. Ahí precisamente. llegamos, ahora me acuerdo. Porque tú sabes que, por ejemplo, las primeras, o sea, ¿cómo decir? Manifestaciones políticas en Chile aparecieron por el fútbol, ¿no? Porque no eran políticas. Entonces, cuando un club peleaba con otro, tenían derecho a ir a hacer un desmadre el día domingo y romper el estadio y pelear con la policía, pero que en el fondo escondía a otro Sí. tipo de reivindicación. Entonces, en Chile, las barras de fútbol fueron fundamentales durante la época de la dictadura porque se desarrollaron muchísimo entre los años 70 y 80 hasta una explosión gigante en los 90 y en el fondo pasó algo muy particular que ahora en la revolución del 2019 el centro de Santiago se volvió la zona de fuego. Cerca, no los dejaron acercarse al Palacio Presidencial, pero como a 7 cuadras del Palacio Presidencial había una plaza que es muy conocida por la sociedad santiaguina que dicen que divide el barrio alto del barrio bajo. Entonces siempre se habla de decir, se llama la Plaza Italia. Ok. Se dice, ¿en qué lado vives? ¿De la Plaza Italia para arriba o de la Plaza Italia para abajo? Y ahí tú puedes determinar qué tipo de persona estás. Y ahí fue el campo de batalla. Y el campo de batalla contra el gobierno fue en ese lugar. Y hoy día se llama Plaza de la Dignidad. Bueno, pero a lo que yo Hay que iba decir. es que los que sí entraron a... Voy a llegar diciendo a Chile, oye, la Plaza Italia. No, lo más extraño fue que justamente los que sí fueron al primer contacto fueron las barras bravas. Ok. Entonces, por primera vez se juntaron barras que no Que eran acostumbran a estar juntas. Pero también el movimiento se vio como muy complicado porque la gente decía, pero ¿por qué la violencia? Los que sí iban como a manifestar todos los días para que cambiaran las cacerolas. Se hicieron cosas increíbles en Chile. Sí, o sí, sea, sí. hubo Sí. movimiento artístico incluso adentro de las manifestaciones porque las performances, evidentemente todo el mundo vio el movimiento feminista que explotó en Chile, que se repitió, pero que es una verdadera performance. O sea, en el fondo, este baile, este canto que sacaron y que bailaban todas juntas en El una coreografía. violador eres tú. El violador eres tú. Eso fue una explosión, pero que en el fondo es una performance, o sea, no es una creación artística. Pero ellos vieron de mal ojo el tema de la violencia. El problema es que yo personalmente, porque estamos en este programa, lo voy a decir, creo Claro, que claro, la revolución claro, aquí, tiene que haber adelante. sangre, compadre. Sí, claro. Claro. Y entonces, en el fondo... No se hacen las revoluciones no se pidiendo hacen En permiso. México permiso, nadie ¿eh? te va a decir lo contrario. En Francia dicen, no se hace una omelette sin romper los huevos. Que viva la línea del frente. Y entonces, ¿quiénes peleaban? Obviamente que los de las barras. Entonces, el lumpen, es que no reflexionan, es que les gusta, lo único que quieren es pelear. El lumpen. Así le dicen. Como Sí, el nosotros, lumpen Marx. Marx, proletariado. el lumpen, Ajá, sí, sí. volvemos a Marx, perdón. Y entonces resulta que en el fondo
se le olvidó que había pasado durante los años 70. Se le olvidó que ellos eran los únicos que hacían cosas durante la dictadura. Entonces, es muy raro. La memoria es muy corta y la gente ve lo que le interesa y todo. Pero en el fondo, si tú das un paso atrás y tratas de ver, oye, pero qué raro que sea la barra brava. No, pues no tanto. Que las barras bravas... Sí, luego es como un pequeño ya motivo por el cual quieren ya sacar toda su rabia, toda esta frustración que tienen, como estos movimientos, incluso el Black Lives Matter, que se llevó por el asesinato de George Floyd, y todo Estados Unidos fue la primera vez que se vieron líneas de frente, grupos de anarquía totalmente en Filadelfia y en todo Estados Unidos que jamás se había visto, jamás para que... O primera vez hace, no sé, unos... por primera 30, vez en 30 años. 20, 30 años más o menos. Negras y todo esto. Pero que no se veía esta clase de manifestaciones que Estados Unidos no quiere a los revoltosos, mano, según entre comillas esos cabrones. No, por supuesto. Dice, Pero es el país de la libertad, pero si eres blanco. No, lo más increíble es que el día del asalto del Capitolio nadie está preso. Eso es que me parece maravilloso. sí, es una cosa impresionante. Estaba llorando. Llorando de emoción. Cuando prendieron la estación de policías, man. Es divertido porque nosotros estábamos en Cherán viendo las elecciones de Donald Trump el año pasado. Ajá. Y nos hicimos muy amigos, una señora muy purépecha con la cual la conocíamos en el mercado y ahora vamos a comer a su casa y todo. Y vimos las elecciones juntos y de repente nos dice, oiga, ¿y ese Trump es presidente de ustedes también? ¿Hasta dónde es Fue presidente? increíble. En ese momento él hizo un dibujo del mundo para que se diera cuenta que Estados Unidos era un simple pedazo más, ¿no? Pero el problema es que aquí Pero Estados ella Unidos tenía la como idea fuera de que Trump era un emperador Es que el emperador planetario. es un emperador. Y en cierto sentido tiene razón. Darth Vader. Hace poco platicábamos precisamente con Giovanni y con Rosy. Con Rosy. De El estas programa cuestiones pasado fue con de estas cuestiones de que precisamente la gente de Cherán está un poco desvinculada de lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Es como que tienen otra idea de cómo se maneja el mundo, porque pues a final de cuentas ellos se manejan a su manera, ¿no? Usos y costumbres, y sí nos comentaban esas cuestiones, ¿no? Que los niños ahora pues, no saben lo que es un presidente municipal, no saben lo que es un síndico, no saben lo que es un tesorero, o sea, no conocen absolutamente nada de un ayuntamiento, que a la vez es demasiado chingón, ¿no? Eso, pero sí precisamente el poderles a ellos, como lo que decíamos, una clase de educación, que se eduque, porque siguen teniendo los mismos libros de la SEP, los mismos libros de la educación popular en México. Entonces creo que pues sí, se tendría que trabajar en cuanto a la educación también de los niños en Cherán, porque sí llega a haber un momento de confusión para ellos, es lo que nos platicamos con Ross y con Giovanni. Sí, que hay un hermetismo puro que más allá no conocen por esa cuestión. Exacto. Pero sí, como que se entiende esta cuestión que nos platicas de la señora, ¿no? Sí, al final de lo que nos platican de la señora, al final de cuentas. Aunque no lo creas, en Chile también ocurre. Okay. O sea, tú vas a Chile y las noticias son generalmente catástrofes internas, pero no, o sea, están súper poco informados de la política internacional. Y Raúl Ruiz, un cineasta chileno muy importante, él hablaba de que en realidad esa cualidad en Chile tenía que ver como con un encierro geográfico, de que en realidad Chile es como una isla porque está rodeado de mar y de cordillera, y que esa geografía nos ha hecho vivir como en una insularidad un poco ignorante, y que dura hasta hoy día en realidad. Es muy impresionante. Pasa un poco lo mismo que pasa en Cherán, supongo que también porque Cherán, cuando uno llega a Cherán siente que está como un poco en el Olimpo, ¿no? En medio de unas montañas verdes, y uno entiende que la relación con el bosque sea tan intensa porque es una realidad visual cotidiana. Lo que le decía a Tito, una de las series que queremos hacer es como de fotografías simples de las calles y de los puntos de fuga donde el bosque está al final, y eso pasa todo el tiempo. O sea, la gente vive mirando el bosque, entonces ¿cómo no van a tener una relación intensa con él? O sea, uno entiende que desde esa realidad ellos hayan defendido el bosque también. Okay. Sí, ¿Cómo afecta entonces este hermetismo que tiene Chile para con tu arte, y tú que lo ves al final de cuentas desde fuera, ¿no? Que ya tú ves más desde fuera, sigue siendo chileno, pero ves desde fuera este ambiente?
¿Cómo afecta a los dos su arte? Seguramente no estamos de acuerdo en este punto con Florencia. Lo que pasa es que, claro, Tito nació fuera y tiene una relación muchísimo más imaginaria con Chile. Aunque igual vivió en Chile, y eso hay que decirlo, para dejarlo claro, entre sus... Sí, entre los 11 y los 18 años, que son la edad de los primeros todos, digo yo, ¿no? Sí, correcto. Por eso cuando va a Chile nadie se da cuenta que prácticamente no vivió en Chile o que no nació ahí, porque no tiene un acento raro. No, el problema es que también en esa época que nosotros volvimos habían problemas políticos que yo después quise esconder que la verdad había vivido fuera, porque no era muy bien visto, ni por la izquierda ni por la derecha. O sea, en el fondo, para la izquierda éramos los que se escaparon de la verdadera guerra, o sea, los cobardes, y que además se enriquecieron. Y para la derecha seguíamos siendo unos comunistas. A final de cuentas, hermetismo, ¿no? Sí, y además, sobre todo, el problema que tiene el hermetismo es que crea dualidad. Ajá. Y la dualidad siempre es mala. O sea, si tú estás con el tema del blanco y negro, del bueno y el malo, o sea, estamos perdidos. Sí. Y todas las sociedades que están construidas alrededor de esta dualidad tienden a dejar como que a caer por su propio peso, ¿no? Entonces creo que la tercera vía es lo único que puede salvar una sociedad de una cierta manera, porque la tercera significa más en realidad. Entonces, en el fondo, en Chile tenemos este problema que sigue siendo muy dual, ¿no? Hay países así, España es así, Italia es así. Quizás tiene que ver con el catolicismo y el bien y el mal. Tiene que ver con el catolicismo, yo creo. Muy posible. Los países que tienen el catolicismo es más fuerte, pero aquí justamente yo me doy cuenta que en el fondo todos estos proyectos que nosotros estamos haciendo con comunidades en América, en Europa, como por un problema colonialista y de culpabilidad, siempre está como, pucha, los pobres indios que los conquistadores se cagaron y que les robaron y que los destruyeron. Pero yo con el tiempo me digo que en realidad no es verdad, porque en el fondo fueron tan inteligentes que agarraron lo que ellos consideraban como la religión de ellos, pero para hacer la propia. O sea, en el fondo, cuando uno va a Cherán siempre les dicen, no, pues si detrás del santito tenemos nuestro... O sea, sí. Ponían su piedra, ponían su... En la mayoría de las iglesias de Michoacán aún se conserva en las iglesias de las antiguas, de las primeras, tanto en Sinsunzan como en Uriel, sí. Aún se consideran, se conservan estatuas que son totalmente purépechas y que dan la espalda a muchos hacia la iglesia, ¿no, Lalo? A ver, ven, habla. Háblale. Es que sí, hay varias cosas que se hicieron así, ¿no? De ese modo. Está, por ejemplo, en Nerongarícuaro había una cruz atria en la que en el centro estaba un espejo de obsidiana, ¿no? Que representaba pues a alguna deidad. Y cuando ocurre todo esto de la guerra cristera, se destruye la cruz y lo que hicieron fue ocultar ese espejo en algún otro lugar. Luego hay una historia bien curiosa de que al final la cruz que reemplazó a esa la diseñó André Breton y son como varias cosillas así muy locas. Sí, pero sí existe en muchos lugares. Aquí cerquita, creo que en Urapicho es donde está así. Derribaron algunas de los centros ceremoniales antiguos y con esas piedras construyeron la nueva iglesia. Uh-huh. Entonces la gente lo que hacía era que al entrar, como en la religión judía, ¿no? Tocar la puerta de la entrada porque era el saludar a sus sagrado, propias deidades. Estaba algo bastante chido. Bueno, por eso a eso me refería, ¿no? Como decir, gracias, finalmente ya te puedes ir. No, a eso me refería, ¿no? Que yo pienso que el sincretismo es una inteligencia. La capacidad de adaptación es una inteligencia, o es incluso la inteligencia, creo yo. Y en el fondo, cada vez que vemos algo, por ejemplo, lo primero que yo hice como buen francés, mi lado francés, vamos a decir, cuando fue la fiesta del Corpus, dije, ¿y quién es San Anselmo? Entonces fui a buscar quién era San Anselmo. Entonces digo, oye, ¿tú sabes quién es San Anselmo? ¿Quién sabe? ¿Dónde habrá nacido ese vato? Entonces, San Anselmo, güey. Pero no, nació en Italia, güey, un filósofo que inventó la escolástica. O sea, no, y además que no hay un San Anselmo, hay muchos. Fue a salvar a los niños en la calle, no hizo nada ese güey. Lo único que hizo fue leer y aprender, ¿me entendés? Vivía en una iglesia. Entonces, ¿cuál es el lazo con Cherán y el Corpus? O sea, la verdad es que
No, Ellos no, sí, agarraron sí, ese correcto. y ahora... Sí, la mayoría de las fiestas de los pueblos es una mezcla totalmente. O sea, la mayoría de los cuerpos también se mezclaron con los santos de varios, pero no tanto por el santo, sino nomás para seguir festejando. ¿Cuál está? sus corpus. Ya listo. Ajá, ¿cuál está? Ah, sí, voy a hacer mi fiesta. ¿Con quién es? Ah, San Anselmo. Aquí está mi fiesta. Sí, este me gusta, Sí, este dice. me gusta. Aquí lo voy a No, y poner. lo genial es que el cura queda fascinado, pero por supuesto San Anselmo, pero no ven que Sí, en el sí. fondo se lo están cagando. Si eso es lo que me gusta, es la inteligencia, la picardía. Sí, en el año nuevo por ahí pues están diciendo no se tiene que No, mezclar nada. ahí sí no se supone. Ahí no hay No hay deidades imagen. católicas. Que luego si llega alguna señora con su crucecita aquí, la fregada. Sáquese, dice. En las misas. Sí. Bueno, eso también evidentemente fue lo que los anarquistas, para volver ahí al tema que nos gusta, El tema que nos gusta. los anarquistas europeos nunca entendieron muy bien la Revolución Mexicana, porque en el fondo lo que se entendía era cómo... ¿Cómo pones estandartes religiosos para hacer una lucha? Exactamente. Y de hecho la guerra interna entre anarquistas de la ciudad, que era México, y que eran intelectuales y que eran la clase obrera, pero sí cultivaban el sentido marxista del término, que habían leído, tampoco lo aceptaban. O sea, decían, no vamos a dejar que estos con su santa... Pues es que aquí la revolución con la en sí era Guadalupe entre. una pelea de todos contra todos. O sea, no era como... Pero la religión entra, ¿cachai? Y eso es Ah, lo que sí. encuentro fantástico, porque un buen decía, hagamos esto y que le repartimos la tierra al que se merece, pero le rezamos a la Virgen. Sí, Y a entonces diferencia de eso- los magón o de varios... Sí, que sí sobre fueron todo los como- magón. Sobre todo los magón que sí fueron como... Es el representante, digamos. Es el representante de la anarquía mexicana, que decían a la mierda el Estado, a la mierda la iglesia. Sí. Sí, ¿por qué tenemos que hacer una lucha a base de la iglesia, no? O sea, mi estandarte no va a ser la Virgen de Guadalupe, güey. Es que lo Mi que no estandarte entendían va a ser- ellos es que la Virgen de Guadalupe no es la Virgen de Guadalupe. Ah, no. ¿Me entiendes? ¿No? Es el Correcto. Dios de ellos, que ellos Sí, sí, ya sí, lo sí, hicieron claro. como querían, ¿me entendí? Entonces esa es la parte que yo encuentro que también hay que seguir, o sea, protegiendo y investigando, ¿no? Yo no soy cristiano ni católico, pero encuentro muy justo que hayan adaptado a la manera a la salsa que ellos quisieron. Sí, ¿me sí, sí. entendí? O sea, y en el fondo eso es lo que lo que encierra a los políticos hace que son incapaces de ver esa... ¿Me entiendes? Entonces no era Sí. posible. Y de hecho falló ahí la revolución de la Sí, esta sí. manera. Sin duda alguna. Rugo, últimas. Ya casi nos vamos. Ya es tiempo. Es que... Pues, ¿qué dices? Ah, es que me dijeron que alguien iba a cantar una canción. Ah, claro, Roy. Pero, Pero me dijeron que en esto Paracho no había amerita guitarra. venganza. Ese Tito dice que quiere que ande... Que ya no quedan guitarras en Claro que Paracho, sí. así que ya Es no que se no, puede. que no, Están que no hay agotadas. guitarras, Tito. Hablando de cuestiones de cine, vamos a extendernos un poquito. Quiero invitar a mi camaradita Roy porque ya se va a acercar, bueno, ya está en proceso la convocatoria ya está del la convocatoria Festival del Festival Internacional Internacional. de Cine Independiente de Paracho. Muy bien. Así que, Roy, por favor, tienes que venir acá a hablar con nosotros acerca del cine independiente. Tenemos a Tito, que es cineasta, así que tú también tienes que venir acá. Sí, por favor, amigo. Vente, Manix. Déjale hablar a mi representante, dice, a ver si me van a dejar hablar. Acá de este lado, Reni. Venga, te paso mi micrófono. Gracias por el espacio. Pues aquí nomás invitándonos a que vayan a visitar la convocatoria que está vigente a nivel nacional e internacional. Dura hasta el 20 de julio y para nivel regional hasta el día 20 de agosto. La encuentran en nuestra página web que es www.fisiparacho.com. No cobramos el feed, así que pueden... y nos encuentran en Fest Home también. Pero es documental, cortometraje, largometraje, ficción. Principalmente cortometrajes, pero también estamos buscando algunos largometrajes para hacer funciones especiales con el elenco ahí está, aquí Tito. presente. Y aceptamos de todo tipo de género. Ya nosotros los vamos dividiendo conforme a categorías y géneros y demás. Bueno, quería aprovechar de saludar a mi amiga francesa que vino aquí, que también es directora, que hizo un documental sobre África, es experta en África. Que pase a saludar a los micrófonos de la clandestina, claro. Y entonces ella durante muchos años estuvo viajando en África y juntos yo monté un documental de ella que hizo en Mozambique. Y Que se llama Vagando Maputo. a los- Thanks for the introduction.
Acá Pero el problema es que no habla castellano. El Tito es el traductor. No, yo te traduzco. Vale. Tu peux parler en Moi, français si tu veux. je peux traduire. Oui. Ouais. Ok, merci pour l'introduction. En fait, c'était le directeur du festival de cinéma qui vient de parler, qui a donné des dates pour les inscriptions. Donc, je disais que tu étais réalisatrice. Ok. Et t'as parlé de Vagando Maputo. C'est j'ai ça. entendu. Alors, tu peux nous dire rapidement de quoi il s'agit, ce film? Eh bien, Sí, tu sí, sais, sí, parce sí. que tu as fait le montage de Bueno, ce documentaire. tú sabes de qué se trata, Tito, porque hiciste el montaje de ese documental. Te están aventando a ti, Tito, ¿eh? Non, pero... Effectivement, donc tu l'as monté. Donc c'est un long métrage de 69 minutes avec des portraits d'artistes au Mozambique, à Maputo. es Es un largometraje de 69 minutos que en el fondo une diferentes retratos que ella hizo a diferentes artistas de Mozambique. Y la capital se llama Maputo. Es el primer largometraje o la primera producción que haces fuera de Francia. C'est le premier film que tu fais hors de France? Non, parce que je travaille beaucoup à l'international. Mais là, effectivement, c'est la première fois qu'il y avait une traversée de la ville à travers les yeux de ces artistes, en fait. De hecho, ella ha hecho muchos otros proyectos afuera. Ella viaja mucho, una gran viajera. En África. Pero era la primera vez que hacía ¿cómo podríamos decir? C'est ton premier long. Es el primer largometraje, pero era la primera vez que hacía como un retrato de la ciudad a través de los ojos de los artistas locales. Ese es como el power del largometraje. Et l'idée, c'était donc de rencontrer les artistes dans des quartiers différents pour montrer les différents visages de la ville à travers des architectes, des réalisateurs, des musiciens, des photographes et avoir vraiment, on va dire, une vision très éclectique des différents quartiers. La idea era justamente mostrar a través de esos artistas que son arquitectos, músicos, un poco tener una mirada ecléctica de Mozambique. Porque venían de diferentes barrios. Muy bien. Sí. Así que nada, eso. Sí, eso. Eso. Pues súper chido. Me van a Súper escuchar chido. solamente los que estén escuchando el podcast de un lado. Porque lamentablemente tuve que conectar de una forma extraña este micrófono. Pero de verdad, muchísimas gracias a Tito, Florencia. a todos en realidad los que estuvieron en los micrófonos de esta clandestina. Yo iba a decir del Valle de la Muerte, ya ves. Del Valle de la Muerte. Este es otro programa, pero de verdad, Muchísimas gracias. A todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Una Fue plática un Y a la honor. cerveza que estaba muy rica, ¿no? Nuestra patrocinadora oficial de la clandestina. Pues, Esto fue- a ver si me escuchan en el programa. Si no, pues mira, me vale. Vale. Gracias, de verdad, a todos los que nos Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos aguantando nuestras pendejadas. A veces no tan pendejadas, porque cuando vienen invitados ya no son tan pendejadas. Los de nosotros sí. Ya páguenos, por favor. Paguen Patreon. Pues, Nos vemos. Adiós. muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Esta Adiós. fue La Clandestina. Bye. Este episodio fue una producción de Evil Noise. Expandiste tus horizontes. Nos vemos del otro lado.